¿Qué nos dejó este proceso electoral? A ver qué nos dicen nuestros invitados y nuestra invitada. Acá en nuestros estudios siempre es un placer tenerlo al consultor político Ricardo Paz. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué Buenos tal, días. Diego? ¿Cómo Gracias estás? Muy buen por día. llegar. Sí, Siempre un placer. para mí el placer, a tus órdenes. ¿A qué hora acabó tu jornada? Ayer. Bueno, Al, esta mañana, supongo. no, a la Una. una, porque cuando se cerró el CIREPRE, ¿no? Ajá. Ya no había más que decir. El cómputo está avanzando muy lentamente, así que ya a la 1 de la mañana teníamos lo que tenemos en este momento, no avanzó más. Sí, vamos a ver lo del cómputo oficial, es otro link, por si acaso, diferente al del CIREPRE, eso hay que aclarar, son otros resultados. No se asuste, todavía hay gente que no termina de entender, incluso candidatos, ¿no? Que se espantan y dicen, pero ¿cómo? Si yo estoy... No, señores, va de a poquito, tienen que llegar a las actas físicas. A ver, ¿qué nos dice Natalia Aparicio desde Santa Cruz? Santa Cruz que atraía, por supuesto, mucho para el análisis respecto a qué iba a pasar con la gobernación. Finalmente el misterio se develó. Otto Ritter desplazó a Luis Fernando Camacho. Otto Ritter y Juan Pablo Velasco desplazaron del mapa del balotaje a Camacho. Ese es el título más importante de repente para el análisis. No sé si coincide la politóloga Natalia Aparicio. Buenos días. Buen día, un gusto estar con ustedes, conversar. Sí, en definitiva, los resultados de Otto Ritter han sorprendido a más de uno acá en Santa Cruz. Sin embargo, sí muestra como un desgaste del liderazgo de Camacho que se ha ido dando en los años, también por una gestión departamental que no ha sido calificada de las mejores acá en Santa Cruz. Y bueno, sí, esta apertura a un nuevo liderazgo también de parte de Juan Pablo Velasco, así que está bien interesante acá en Santa Cruz y además la votación histórica que ha tenido Mamén Saavedra, que ni el mismo Percy ha tenido ese porcentaje de votación acá en Santa Cruz, así que ha sido histórico lo que hemos visto. Bueno, acá lo hablábamos con Ricardo y vamos a citar a un gran filósofo, ¿no? Era Peter Parker, era, ¿no? Spider-Man. En el caso de Mamén Saavedra, que un gran triunfo Un gran poder trae implica consigo una gran responsabilidad. gran responsabilidad. 9 concejales calculan para Santa Cruz. Mamén podrá hacer y deshacer en Santa Cruz y ahí pocas excusas. Generalmente el problema de la gobernabilidad será un tema que hablaremos, seguro, no apto para Santa Cruz. Allá lo tienen todo totalmente garantizado. Acá está muy complicado. También está con nosotros Manuel Mercado, siempre un placer hablar con él también consultor en comunicación política. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Un saludo, Diego, un saludo para Ricardo, para Natalia, y bueno, siempre un placer poder intercambiar con ustedes lecturas y análisis. A ustedes las gracias por atendernos esta mañana. A ver, Ricardo, ¿qué te impactó más? ¿Cuál es el resultado que tú pondrías como titular en este momento? Lo de Camacho, el segundo lugar del Negro Arias, el triunfo del voto nulo, el balotaje en Tarija con una candidata puesta un día antes del silencio electoral, que no estaba ni su foto ni su nombre, pero aún así va al balotaje, la derrota del oficialismo, la derrota de Camacho. ¿Cuál sería tu título, Ricardo? Yo creo que el factor estructural más importante es el renacimiento de la democracia multipartidaria de base ancha, ¿no? Creo que estas elecciones marcan de manera ya clara y definitiva el fin del proyecto de partido único, de partido hegemónico que trató de imponerse en los últimos 20 años con el movimiento al socialismo. Ese es el dato, digamos, estructural fundamental, central. Lo demás, digamos, es lo accesorio, lo circunstancial, no menos importante, por supuesto, hay muchas cosas que hay que analizar, la fragmentación, la necesidad de ayornar, de actualizar nuestra legislación electoral, nuestros procedimientos electorales, de repente
el mismo órgano electoral dividirlo en una parte contenciosa y una parte administrativa, los enormes desafíos que surgen a partir de esta experiencia en todo tipo de campos relacionados a la cuestión electoral, ¿no? La emergencia de nuevos liderazgos, por supuesto, la experiencia de las segundas vueltas en las gobernaciones, el nacimiento de este nuevo siglo político, ¿no? Hay muchos elementos, pero a tu pregunta la respuesta. Mi titular es el renacimiento de la democracia multipartidaria de base ancha. Natalia, ¿cuál sería tu titular? ¿Cuál es el hecho político que más destacarías de lo que ocurrió ayer? Yo pondría atomización total, o algo más o menos por esas líneas, un poco también siguiendo la línea que nos está dando Ricardo Paz, pero sí, en definitiva, lo que hemos visto ahora ha sido una atomización del poder, una fragmentación profunda también, y es por eso que estamos yendo a tantas segundas vueltas, la mayoría de los departamentos, y sí, me parece que ese es el titular principal, ¿no? Que no han habido hegemonías claras, como lo hemos tenido en las anteriores elecciones, y en muchos casos un cambio de rumbo. Bueno, no es el caso de Cochabamba, que Cochabamba ha seguido también una más o menos tendencia de una disciplina sindical que ya se ha vuelto tradición en el departamento y especialmente en el área rural. Pero sí, yo me iría más o menos por ahí. Bueno, Cochabamba que sigue reproduciendo o sigue vigente en esta polarización, uno podría decir, ¿no? Entre el evismo y el antievismo, representado por Manfred Reyes Villa, que vuelve a consolidarse como el alcalde de Cochabamba, aunque con menos porcentaje, menos voto que hace 5 años, pero todavía con un liderazgo muy, muy claro, y el evismo también con casi resuelto en primera vuelta el tema de la gobernación. ¿Eso debería sorprender, Manuel, o realmente era previsible que el evismo iba a consolidar su fortaleza en el departamento de Cochabamba? Bueno, la respuesta rápida es que era previsible, porque evidentemente Evo Morales sigue siendo una pieza muy importante dentro del tablero político nacional y en este momento está buscando mantener los espacios regionales. Pero ahí vinculo un poquito a lo que les preguntaba de los colegas, ¿no? ¿Cuál sería el titular? Para mí sería la emergencia de las contradicciones regionales, porque hasta el 2021 lo que teníamos era un MAS que se presentaba en todas las elecciones nacionales, en todos los espacios, y lo que tenías eran respuestas de oposición, resistencia, si tú quieres, en cada una de las regiones. Es decir, el MAS generaba una propuesta y las otras propuestas eran antimacistas. Hoy lo que tenemos son, como en el caso de Cochabamba, contradicciones regionales diferentes en cada departamento. Porque en Cochabamba lo que se estaba peleando era la vigencia o no del evismo. En Santa Cruz era el reacomodo de las élites regionales. En La Paz todavía está por verse a nivel de la gobernación cuál es la relación que vamos a tener entre la ciudad de La Paz y el Alto y provincias. Entonces, cada región hoy tiene sus propias contradicciones que antes estaban ocultas por esa polarización masismo-antimasismo. Ricardo, ¿hubo para ti en este proceso electoral un cisne negro? No, no hubo un cisne negro porque más o menos todos los resultados entran en los escenarios probables que se estaban analizando previamente a la realización de los comicios, ¿no? Yo quiero hacer un apunte sobre lo anterior, sobre lo que decía sobre el evismo. El evismo está muy disminuido, pero está vigente. Yo calculo, no tengo el dato ahorita exacto, pero por lo que he estado viendo hasta este momento, el evismo va a reclamar por lo menos 100 alcaldías.
de las 335 que hay en el país, más de 100 alcaldías las va a reclamar. Habrá que cruzar eso con lo que fue el voto nulo en las elecciones generales para ver realmente la consistencia de aquello. Pero si además de esas 100 alcaldías menores, la mayoría de poblaciones menores a 5.000 habitantes, más la gobernación de Cochabamba, o sea, todavía el levismo es una fuerza muy disminuida, ¿no? Es el 60%, ¿no? de sus mejores épocas, pero ahí está, ¿no? Y Cisnes Negros, no, sorpresas sí, por supuesto, interesantes, pero que se veían venir. Otto Ritter en Santa Cruz. Pero la sorpresa fue Camacho fuera del balotaje. Camacho fuera del balotaje, pero estaba dentro de los escenarios, ¿no? No es una cosa que, no, qué increíble, imposible, ¿no? Nadie podía creer aquello. No, y así han habido algunas sorpresas interesantes. La victoria en primera vuelta de René Joaquino en Potosí me parece un reentre, digamos, increíble también de este personaje político tan interesante y tan importante del sur del país, y así cosas puntuales que podemos ir analizando. Bueno, en el caso particular de La Paz, antes de dar la posta a Natalia, Miguel Roca, ¿no? En el caso de la alcaldía, que alcanzó un tercer lugar, ¿no? Miguel Roca, a ver, vamos a ver para no... Sí. Sí, tercer lugar. Cuarto lugar. Sí. Cuarto lugar. Tercer lugar estaba Waldo, pero ahí por poquito... La sorpresa fue Miguel. Le faltó 2 semanas de campaña, ¿no? Como decimos en el argot, le falló el timing, ¿no? Sí. Llegó, digamos, a destiempo, pero con 2 semanas más de campaña, por ahí daba el batacazo Miguel Roca, sí. Lo que estamos viendo en este momento en pantalla, y agradezco que hayan puesto este gráfico, es, ojo, estos son los votos válidos, quiero decir, este es el cómputo oficial, así que va a tener una diferencia. Lo que ustedes puedan ver en la página del órgano electoral como cómputo oficial va a ser diferente con lo que nos dormimos anoche. ¿Por qué? Porque esto es conforme van llegando las actas. Sí, ¿no? pero Diego, mucho cuidado, ¿no? Ahí tenemos al 3%, ¿no? Son 105 actas que están computadas. No, más bien se debería parecer mucho el cómputo al final a lo que dice el CIREPRE. Si el CIREPRE ha sido bien realizado, tiene que tener un margen máximo de 1% de diferencia con el cómputo oficial. Claro, porque son las fotografías de las actas, ¿no? Así es, exactamente. Son los mismos resultados, sí, pero de una manera, digamos, casi automatizada, sí, el proceso de transmisión de datos. A ver, Natalia, para ti, ¿hubo un cisne negro? ¿Cómo viste los resultados a nivel nacional? Sí, en esa pregunta coincido con el criterio de Ricardo. No creo que hayan habido grandísimas sorpresas, aunque sí el desplazamiento, digamos, de Camacho ha sido interesante acá en Santa Cruz, aunque sí también era imprevisible y era un liderazgo que se ha agotado muy rápido, ¿no? Y que ha evidenciado que ha sido un liderazgo también momentáneo. Y bueno, ha sido grato también para mí ver a la nueva gobernadora Pandina, una mujer muy joven, de 30 años, previsible. que era previsible, sí, pero que me es grato saber que hay mujeres jóvenes ahí que van a estar a la cabeza de los departamentos. Eso me ha sorprendido y bueno, felicidades a los pandinos porque están dando sí paso a este recambio generacional que tanto está exigiendo ahora el sistema boliviano. Manuel, ¿algún cisne negro que encontraste por ahí? ¿Alguna sorpresa que realmente era como para haber perdido una apuesta? Por ejemplo, a propósito de apuestas, le debo todavía una a Ricardo desde las presidenciales. Sí, oye, y tienes que cumplirla antes de que nos acerquemos a la siguiente elección, por favor, Diego. El sábado. Muy bien.
Ahora Lo vamos a apostar anotar. el repechaje más. Claro, claro. Va a ser una doblada de apuestas. Pero bueno, a la pregunta, coincido con los colegas, no han habido cisnes negros y quizá ratificar un detalle en ese sentido. En las tres ciudades capital del eje troncal, la apuesta ha sido por propuestas que podríamos tipificar de propuestas que han sido trabajadas con tiempo, candidaturas que se han trabajado con tiempo. César Bockweiler, a pesar de que gana estas elecciones municipales con creo que 60 o 80 mil votos menos que los que obtuvo en la anterior elección, 81.000 es un votos. candidato que ha venido trabajando ya hace varios años. Exactamente, exactamente, tú tienes el dato preciso. Eh, Él venía trabajando hace tiempo, esa es su propuesta, tanto su estructura como su candidatura. En el caso de Cochabamba se repite el éxito de Manfred Reyes Villa, también eso te indica que la gente valora, al menos en estas ciudades, una propuesta seria, no improvisaciones o un candidato salido del TikTok. Y en el caso de Santa Cruz hay que reconocer lo mismo con Mamén. Creo que se veía venir también una victoria de Mamén, no de las dimensiones que ha obtenido, pero él viene trabajando hace 5 años su candidatura. Entonces, creo que tampoco hay ninguna sorpresa en ese sentido. Y eso significa que hay espacio muy importante para un trabajo serio y no improvisado en las candidaturas. Quiero ir ahora a los candidatos del oficialismo y de repente uno de los abanderados es Luis Fernando Camacho. ¿Qué pasó con Camacho y qué pasó con el oficialismo que más allá de la alcaldía de Trinidad no tiene un triunfo apabullante en ninguna gobernación? De hecho va a ir a segundas vueltas en 2 o 3 regiones. ¿Qué pasó con Camacho y qué pasó con el oficialismo? Desde mi punto de vista, dos cosas, ¿no? Con Camacho. La primera de ellas de carácter, digamos, más estructural y la otra más circunstancial. En lo estructural, creo que su liderazgo se fue agotando, ¿no? No cumplió con las expectativas que él había generado, lo que estábamos hablando de Mamén, ¿no? Es decir, cuando llegas con mucha expectativa, ¿no? El tamaño también de la decepción y la frustración también es grande, ¿no? Y eso es creo que lo que ha pasado en general con Luis Fernando Camacho. Y en lo circunstancial, una campaña pésima, ¿no? Una campaña basada en estuve en la cárcel 3 años, ¿no? Estuve en la cárcel 3 años, es decir, sin un solo elemento de propuesta, de conexión emocional con la gente, etcétera. Me parece que eso ha conspirado mucho contra él y claro, y le ha comido el pecho a Otto Ritter, ¿no? Por el contrario, digamos, la campaña tan disruptiva, tan adaptada a la civilización del espectáculo en la que nos desempeñamos, de Otto Ritter, lo terminó de fundir a Camacho, ¿no? Esa es mi impresión. Ahí uno termina de darse cuenta que no necesariamente la forma de hacer campaña disruptiva viene con la edad, ¿no? Una cuestión etaria, sino Otto Ritter demostró totalmente lo contrario. Nos reivindicó a los viejitos, todavía podemos. Que además con una larga trayectoria en la vida política, Otto Ritter no es que cayó ahora, algunos tal vez lo están conociendo, pero tiene una larga trayectoria. Natalia, ¿qué pasó con Camacho? ¿Qué se dice en Santa Cruz respecto a la derrota? Es uno de los grandes derrotados, sin lugar a dudas. Sí, bueno, ya hace mucho tiempo creo que acá en Santa Cruz Camacho había perdido el liderazgo que tuvo, ¿no? El pueblo cruceño le dio la oportunidad hace el 2021 y no supo responder, ¿no? Creo que más bien ha sido la mala apuesta de Rodrigo Paz en su momento y en un principio también la mala apuesta de Samuel Doria Medina para las elecciones nacionales, ¿no? Que era uno de sus principales aliados como un gran líder cruceño que era capaz de gatillar un montón de votos y que no lo hizo, ¿no? Que Camacho es su segunda derrota también, eh, porque su principal aliado fue Samuel en las elecciones nacionales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ha sido un error de cálculo del gobierno de Rodrigo Paz de creer que
Camacho todavía seguía teniendo ese capital político que pudo tener hace 5 años y que hoy, dada su gestión, no ha podido, ¿no? No ha podido sostenerla. Y es más, es un hecho interesante que creemos y demócratas han sido desplazados también del escenario político cruceño en cierta medida, eh, tomando en cuenta que han sido pues partidos políticos absolutamente potentes en su momento para lo cruceño, ¿no? Entonces, es también de cierta manera una derrota de Rodrigo Paz en Santa Cruz, su segunda derrota Rodrigo Paz, y otra derrota también de Edman Lara en cierto sentido, que también metió a algunos de sus candidatos de Nuevas Ideas con Libertad, en el caso del Alto, por ejemplo, que también tuvo una derrota, y bueno, Paz también apostó por Solares, y claro, Solares ha sacado una muy baja votación, y que tiene que ver con una falta de estructura partidaria, ¿no? No es el binomio Rodrigo Paz no ha sido, por supuesto, todos sabemos, una opción que tenía estructura, una opción que tenía bases, que estaban trabajadas esas bases. Entonces, todo eso se ha visto reflejado, y bueno, sí, evidentemente, yo escuchaba una entrevista de Luis Fernando Camacho que se subió la anterior semana, que le preguntaban, ¿y cuál es la estrategia política? La fe. Y le volví a repreguntar sobre la estrategia, y era la fe y la fe y la fe y la fe. Y pues de fe no se vive, ¿no ves? Entonces, esos han sido también los resultados de una candidatura que creía que ya las tenía todas ganadas. Más o menos me ha parecido el mismo discurso que repitió Luis Fernando Camacho cuando se candidateó para la presidencia, en su momento, ¿no? Que se candidateó ahí, para ser presidente, que finalmente terminó viabilizando la presidencia de Luis Arce, ¿no? Que creyendo que con fe es suficiente para ganar una elección, y pues no lo es. ¿Fue falta de estructura en el caso del oficialismo, Manuel, o fue apostar por candidaturas como por ejemplo las de La Paz con Nemo Rivero, en Santa Cruz Solares, que se apostaba a que mueven mucho en redes, entonces creyendo que en el ecosistema digital se define todo? ¿Fue eso o qué otros aspectos que llevaron a la derrota a los candidatos del oficialismo? Bueno, primero, sí es una derrota para el oficialismo. Y una derrota, creo, en toda la línea, y una derrota estratégica. Porque no solamente pierde su candidato, Fernando Camacho, en Santa Cruz. O sea, obtiene una victoria absolutamente insuficiente en la gobernación de La Paz con Luis Revilla, porque con veintitantos por ciento de votación, sin duda alguna concentrada entre la ciudad de La Paz y el Alto, es muy difícil pensar que pueda imponerse en una segunda vuelta, porque si tú sumas los candidatos que de alguna manera representan lo popular y representan provincias que son fundamentales en La Paz, es bastante difícil que pueda obtener un buen resultado. Entonces creo que ahí hay una derrota muy importante. ¿Por qué se da esa derrota? Creo que primero se equivocaron al pensar evidentemente que bastan con las redes. Las redes son importantes, definitivamente, pero no hay que olvidarse que Bolivia tiene una lógica también altamente corporativa, una lógica de construcción del contacto personal directo, que es fundamental para el votante boliviano. No somos un país con 100 millones de habitantes, o sea, tenemos ciudades en las cuales un candidato puede visitar perfectamente y conocer a una gran cantidad de personas personalmente. Entonces, eso es algo que se sigue valorando. Y creo que el otro elemento también importante es el que hayan apostado por figuras que estaban desgastadas y que están muy asociadas a la crisis del 2019. Recordemos que tanto Camacho como Luis Revilla han estado muy vinculados a la crisis del 2019 y también al gobierno de Yanine Áñez. Y creo que esa es una página que la sociedad boliviana quiere pasar de una u otra manera. Han ganado candidatos que se han alejado de la estridencia política, que se han alejado de la polarización y que están tratando de abrir un escenario nuevo.
aunque yo todavía quisiera señalar a estas elecciones como como una elección en la cual estamos terminando de cerrar ciclos, no estamos abriendo algo nuevo, todavía es parte de una dinámica de descomposición, de desarticulación del sistema político existente. Todavía no tenemos algo nuevo en el escenario, ni por izquierda, ni por derecha, ni en Occidente, ni en Oriente, pero sí se están generando algunos cambios importantes. Si uno ve la portada que les mostrábamos hace instantes, tres mujeres aparecen en la fotografía, ¿no? Una alcaldesa, Fátima Elba Tardío en Sucre, la gobernadora de Pando, Gabriela de Paiva, y al balotaje va una candidata también, María René Soruco, en Tarija, frente a Adrián Oliva, que a propósito de lo que decía Manuel, recuerdo esa imagen de Yanine Áñez renunciando a su candidatura y estaban Adrián Oliva, estaba Revilla, justamente en ese video. Pero cierro paréntesis. Tres mujeres solamente. ¿Qué nos dice esto en cuanto a la participación política? En el caso de Pando realmente llama la atención porque el primer lugar ganó la candidata Gabriela de Paiva y en segundo lugar era una mujer, pero no se repitió eso en ningún otro lugar, mucho menos en los municipios. ¿Qué nos dice esto, Ricardo? Para mí que la política está retrasada respecto de la sociedad, ¿no? Yo creo que en la sociedad la insurgencia de las mujeres, su participación es cada vez más importante, cada vez más activa, cada vez más dinámica, más importante, pero la política todavía no reconoce aquello, ¿no? Hay pocas mujeres porque han habido pocas candidatas, ¿no? Las organizaciones políticas han optado por varones y ahí también están los resultados, ¿no? Probablemente si hubieran muchas más mujeres y muchas más jóvenes en la política, las cosas serían diferentes, ¿no? Tendríamos una posibilidad de renovación más franca, más clara, le despejaría las dudas a Manuel de que esto no es solamente un cierre, sino una apertura. Siempre cuando se va pisando cenizas, también se va pisando semillas, ¿no? Es un proceso dialéctico, no hay eso de que primero se cierra y después se abre, ¿no? Al tiempo que se cierra se va abriendo y hay liderazgos, pues, Manuel, yo creo que no puedes decir que no hay nada nuevo cuando tienes un Manuel Saavedra que acaba de sacar 70% en Santa Cruz. Ese es un liderazgo, pues, evidentemente, ¿no es cierto?, de la nueva era. Y la democracia multipartidaria de base ancha que ha surgido en estas elecciones o que se ha consolidado en estas elecciones es un dato que no es menor cuando hablamos de la apertura de un nuevo ciclo político. Ricardo, tú que manejas campañas, ¿qué tan difícil o cuánto más difícil es para una mujer ser candidata en Bolivia versus un hombre? Pero muchísimo más difícil en Bolivia y en el resto del mundo. O sea, ser mujer candidata y sobrevivir, digamos, en el intento, es cosa seria, ¿no? Las mujeres la tienen mucho más difícil que los hombres. Son más atacadas por la guerra sucia, por las noticias falsas, por su condición de género, son acosadas, casi siempre. Por ejemplo, mira, acabas de mencionar y acaba de mencionar a Natalia, a esta chica Gabriela de Paiva, que es gobernadora. Inmediatamente el comentario que yo he visto, inclusive en análisis serios, es que la puso Leopoldo Fernández. O sea, ¿cómo es posible? O sea, acaba de ganar con contundencia, ¿no es cierto? Y ya la empiezan a etiquetar como que no, va a manejar la gobernación Leopoldo Fernández, ¿no? El viejo cacique, ¿no? Eso es lo que tienen que sufrir y padecer las mujeres en la política. Natalia, la nueva era de la redistribución del poder sin rostro de mujer, ¿qué nos dice eso? Bueno, que en primer lugar hay un fenómeno que sucede, ¿no? Con esto de la ley de cuotas y la paridad, que claro, entran mujeres y son violentadas, son acosadas. Hay casos emblemáticos como el caso de Juana Quispe, que terminó siendo asesinada hace muy poco, no estamos hablando de hace 30 años,
y que claro, ya está dejando una pedagogía en las mujeres, ¿no? Es decir, pucha, voy a entrar a política y me van a hacer bolsa. ¿Para qué me voy a meter? ¿No? Entonces, ha habido la entrada de las mujeres al sistema político, pero se han visto los resultados y las consecuencias de hacer política y eso automáticamente hace que las mujeres la piensen dos veces. Y claro, o sea, no podemos negar que el sistema de partidos está masculinizado, ¿no? Entonces es muy difícil para una mujer irrumpir, abrirse paso y aún así no ser vista como una amenaza, ¿no? Por ser rebelde o por verme cualquier rato nos sale la subversiva y fin, nosotros, ¿no? Entonces creo que también está ese otro aprendizaje y que claro que muchas mujeres que tienen sus familias, y dicen, sus propias familias les dicen, ¿para qué te vas a meter? Te vas a meter para que te saquen videos pornográficos, para la guerra sucia, te van a sacar imágenes con inteligencia artificial, poniéndote desnuda, de loca no te van a bajar. Entonces, claro, es incluso también la misma familia que a veces a muchas les pone un alto, las retiene. Entonces, son muchos factores desde lo íntimo en la casa hasta lo grande, hasta lo macro, digamos, en el sistema, que hace a las mujeres pensarla dos veces en animarse. Entonces, pero son procesos normales. Imagínense que de 33 países de América Latina y el Caribe, solamente 8 países han tenido mujeres electas por voto popular y han sido 10 en total gestiones de mujeres, ¿no? Dos de ellas han tenido reelección, Michelle Bachelet y Cristina Fernández. Entonces es una cuestión que está pasando a nivel América Latina, ¿no? Que se nos está haciendo todavía difícil irrumpir, se nos está haciendo difícil entrar. Eh, si no hay una ley de coteo para el órgano ejecutivo, es complicado, ¿no? Y a veces también, como les digo, la ley de cuotas, digamos, puede tener estos resultados que puedan repercutir negativamente para nuestra participación y nuestra inclusión. Manuel, las mujeres ausentes de esta contienda política, que nos dice un retroceso respecto a las actuales autoridades. Teníamos, revisando así a vuelo de pájaro, las ciudades capitales, en el caso del Alto, en Cobija, teníamos alcaldesas, creo que no más en las ciudades capitales, y ahora solo una, ¿no? De 2 a 1 de las 10 ciudades, o 9 ciudades capitales más el Alto. ¿Qué nos dice esto, Manuel? Ah, Manuel, lo hemos perdido a Manuel. Ok, entonces, en lo que buscamos retomar el contacto con Manuel, la gobernabilidad, eso que muchos han mencionado, que en una anterior entrevista decían, no nos tiene que preocupar tanto, pero según algunos cálculos que hoy escuchaba, con los porcentajes, por ejemplo, en el caso de la ciudad de La Paz, el ganador, César Dogbailer, tendría 3 concejales, el segundo 2, el tercero otros 2, ¿no? Ahí ya van 9, el cuarto y el quinto de a un concejal. ¿Cómo haces viable esa alcaldía? Y en el caso de la gobernación, 3/4 de lo mismo. No sé cómo va a ser la redistribución, porque ahí son 45 asambleístas, y tienes a uno con 20% y después a 5 con 8, 9%. ¿La gobernabilidad debe ser un tema para asustarse o no, Ricardo? Mira, Diego, ¿cómo nos habrá comido el coco, el MAS, durante estos 20 años? Que asumimos que gobernabilidad es tener mayoría absoluta. No, la gobernabilidad es una construcción de pacto, de concertación, de acuerdo, de negociación. La gobernabilidad se construye entre varios, entre diversos. Eso es la democracia. Lo que pasa es que durante muchos años, durante mucho tiempo, nos han acostumbrado a que no hayan los acuerdos, los pactos, porque había un proyecto de partido único, de partido hegemónico, y se asimilaba que gobernabilidad es igual a tener esa mayoría de un solo color, un pensamiento único. No, no es eso la democracia y no es eso la gobernabilidad. La gobernabilidad es que esos que han obtenido representación en los consejos, en las asambleas legislativas departamentales, puedan pactar
puedan llegar a acuerdos programáticos, se puedan poner de acuerdo en leyes, en normas, en todo tipo de acciones y actividades. Eso es la democracia. La democracia es el encuentro y la concertación entre diversos, es el pacto social, es el contrato social del que hablaba Rousseau. Entonces, vamos a tener que reaprender a vivir en democracia y a no creer que la gobernabilidad está definida porque alguien tenga una mayoría aplastante, ¿no es cierto? Más bien eso es un riesgo, eso es un peligro, es lo que decíamos en el caso de Mamén en Santa Cruz. Lo primero que debe cuidar Mamén Saavedra es la tentación autoritaria, la tentación a la pulsión de hacer lo que le da la gana porque tiene 9 concejales y puede hacer lo que quiera en ese municipio. Todo lo contrario, él tiene que superar esa tentación, ¿no? Él no tiene necesidad de hacer acuerdos, pactos, pero debe hacerlos. No porque tenga necesidad, no porque los necesite, sino porque así funciona la democracia. Natalia, ¿coincides en esta lectura de Ricardo que la gobernabilidad no debería ser algo que asuste con los porcentajes que tenemos, por ejemplo, en el caso dramático, digo dramático, de La Paz y el Alto? Vaya, es otro tema. Hemos estado acostumbrados a un periodo donde o eras una oposición donde no podías hacer mucho, o estabas dentro de un espacio hegemónico donde era todo sí, 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 sí. Y claro, yo también hacía esa observación con Mamén Saavedra. Ojalá que hayan también minis Mamén Saavedras dentro del Consejo Municipal para que lo fiscalicen, para que hagan el mismo control social que él hizo. Y esperemos que él tenga la apertura de aceptar otros como él fue en su anterior gestión, cosa que, por ejemplo, no hemos visto en Cochabamba. No nos olvidemos que en la gestión de Manfred Reyes Villa, Daniela Cabrera intentó hacer fiscalización como concejala y más bien ha tenido, un acoso brutal, ¿no? Entonces, esperemos que no ocurra lo mismo con Mamén, que no tome que permita lo que él hizo, ¿no? Y ojalá que también se animen a fiscalizar a Manfred Reyes Villa, que la ha tenido también muy fácil esta última época. Tenía así su famosa piedra, digamos, entre comillas, en el zapato, que era Daniela Cabrera, que no permitía, digamos, ciertos atropellos, que estaba ahí al pie del cañón intentando fiscalizar. Entonces, a ver, esperemos que sí, que no se bañen de autoritarismo. Vamos a ver, un poco así para comentar esta camada de políticos exmasistas que a través de otros vehículos están ahora en la política. Me parece interesante. Mario Cronenberg también ha ganado acá en Warnes, en el municipio de Warnes. Entonces, solamente como para complementar, para aquellos que dicen que no hay, que el masismo está completamente sepultado, pues no, hay muchos liderazgos que han quedado y están ahí ya en el aparato insertados y con un discurso bien de centro. Manuel, a ti te perdimos con el tema de el rostro de mujer ausente en las ciudades, en las gobernaciones, y este tema de la gobernabilidad. Así que aprovechamos 2 en 1. Estamos en combo contigo, Manuel. Oh, perfecto. Aprovecho antes de que se vuelva a cortar. Primero, creo que tenemos que profundizar como sistema político y ante todo como sociedad la presencia de las mujeres. O sea, es algo no solamente positivo, sino es algo absolutamente necesario. Creo que el proceso de transformación de la sociedad boliviana nunca va a estar concluido si no impulsamos entre todos una apertura a una mayor participación de las mujeres. Y voy a dar dos ejemplos que me parecen interesantes, llamativos a pesar de todo. En los últimos años hemos tenido de manera constitucional y de manera inconstitucional a 2 mujeres en la presidencia. En algún momento, cuando salieron de viaje Evo Morales y Álvaro García Linera, asumió la presidencia del Estado Gabriela Montaño como presidenta del Senado. Y después, durante la crisis del 2019, asume, desde mi punto de vista, de manera inconstitucional, pero lo asume, Janine Áñez. Entonces, creo que estamos
viendo como sociedad que se están abriendo estos espacios y tenemos que impulsarlos de una u otra manera, ¿sí? Por otro lado, en el tema de la gobernabilidad, coincido en que la gobernabilidad no es un tema que esté vinculado exclusivamente al tener o no mayoría, ¿sí? O sea, la gobernabilidad está definida esencialmente por la capacidad de generar pactos. Pero eso tampoco debe significar que consideremos que las mayorías automáticamente son autoritarias. Creo que todos los sistemas políticos buscan, de una u otra manera, generar mayorías, porque son las mayorías las que te permiten establecer y estabilizar un proyecto político, no solamente distribuir poder. Y cuando tú llegas con una mayoría importante a asumir un cargo, en este caso una gobernación, una alcaldía, con suficiente mayoría, significa que has tenido de construcción interna de gobernabilidad, ¿sí? O sea, de alguna manera has tenido que llegar a lograr ese apoyo, ¿sí? Entonces creo que no tenemos que irnos a ninguno de los extremos. Ni las mayorías son necesariamente autoritarias ni hegemónicas, ni la dispersión de 11 concejales, 11 partidos diferentes, necesariamente representan un reverdecer de la democracia, ¿sí? O sea, porque yo creo que otra de las señales a las que creo que hacía referencia en un principio Natalia, era la gran atomización que hemos tenido del sistema. Y a mí me hace pensar que estamos en un mercado electoral, que hemos tenido muchos microemprendedores políticos presentarse, conseguir recursos, conseguir una sigla, se presentan, prueban suerte sin tener propuestas, sin tener estructuras, sin tener ni siquiera una visión de departamento o de ciudad. Manuel Mercado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. También Natalia Aparicio, un fuerte abrazo hasta Santa Cruz. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ricardo Paz. Pero quiero hacer una aclaración, perdón que te robe 30 segundos. Ya. La sucesión constitucional de Yanine Áñez fue una sucesión impecable. Para unos, para otros no. Lo dejamos para discutir con Manuel Mercado en una próxima oportunidad. Para el aniversario de noviembre, ¿qué les parece? Así es. Si llegamos en noviembre... Quisiera escuchar esa discusión. Sí, te invitamos, Natalia. Buenísimo, gracias. Gracias, Ricardo. Gracias a ustedes.